a ser alguien que dirige algo, y yo sé que cada uno de ustedes, ya sea en lo poquito o en lo mucho, se les ha asignado algo que quizás los puede o los pudo haber estresado, ¿verdad? Y sobre todo cuando nos colocan a cargo personas, no es fácil y es algo que debemos aprender. Todos como ministros del Señor debemos aprender a manejar el estrés. ¿Y por qué hablamos del trabajo? Porque obviamente el ministerio es un trabajo. Dios es nuestro jefe, Él se hace nuestro empleador y nosotros somos sus trabajadores, sus obreros. Y de la misma forma como se maneja ese estrés a nivel laboral, en el Señor obviamente también, porque sabemos que cuando el Señor llama es diferente a una empresa, ¿verdad? Porque ustedes saben que en una empresa no te contratan si tú no cumples el perfil necesario. En cambio, en el Evangelio, Él prepara y capacita a quien llama. Entonces, cuando Dios nos empieza a dar responsabilidades, nosotros debemos aprender prácticamente en el camino y es más complicado, ¿verdad? Porque Dios nos va enseñando es en la marcha. Entonces, una de las cosas que se aprende en el pastorado, como evangelista, como profeta, como apóstol, es que no solamente se deben manejar situaciones a nivel espiritual, porque listo, que tú ores a una persona y bueno, ya no vuelvas a saber más de esa persona, ya no hay más responsabilidad, solamente el orar por las almas. Pero cuando tú empiezas el trabajo de discipulado, de seguimiento, como nosotros como servidores que debemos llevarlo en la congregación, se hace más complicado. Entonces tendemos a procrastinar las cosas, las funciones que se nos dan. Y por eso muchas iglesias pues no tienen éxito en cuanto a este trabajo de discipulado, porque es fácil evangelizar y no volver a ver al alma. Pero lo verdaderamente importante del Evangelio es ir y hacer discípulos. O sea, que no solamente es ir a las calles y predicar el Evangelio, esa es una manera de tú hablar de Dios, pero es una responsabilidad un poco evasiva a no comprometerte verdaderamente a lo que es orar y discipular, es decir, hacerle un seguimiento al crecimiento de esa persona. Entonces, el discípulo se convierte como en ese bebé espiritual que nosotros cargamos. Yo sé que muchos de ustedes han tenido sueños que tienen bebés, que están embarazadas, que están embarazados, porque los hombres también engendran hijos en el mundo espiritual. Entonces, no solamente es parirlos, sino criarlos. Y muchos no tienen verdaderamente el conocimiento, así como nosotros, como somos cuando somos padres, parimos, pero obviamente nos toca en el instinto maternal y paternal de criar a ese bebé y de verdaderamente que esa persona crezca. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Pero en el mundo espiritual es diferente porque a veces estamos tan desconectados de las cosas y de las enseñanzas espirituales que se nos escapa de que en realidad un discípulo es un bebé nuestro y que ese bebé no lo podemos abandonar, no lo podemos dejar morir, sino que al contrario tenemos que alimentarlo, tenemos que llevarlo a la meta, a la estatura real de Cristo, ¿verdad? Y que así como nosotros como padres crecemos con ellos, porque nadie nos enseña a ser padres, cada servidor debe aprender a ser padre espiritual de otras personas y tomar la responsabilidad, aunque no tenga la responsabilidad a nivel físico. Entonces, la primera responsabilidad a tomar es nuestra propia vida espiritual, porque Dios es nuestro Padre, pero nosotros también somos sus bebés y quizás muchos de ustedes todavía tienen una edad infantil, ¿verdad? O sea, todavía tendrán 2 años, 3 años, algunos ya de ustedes ya son jóvenes, algunos de ustedes ya son maduros en la fe, es decir, ancianos, pero cual sea la edad espiritual en la que usted tiene la responsabilidad de
a ser discípulos. Entonces, todo eso va a generar un estrés, va a manejar. Entonces, nosotros como ministros de Dios, como servidores de Dios, debemos manejar ese estrés en el equipo en el que estamos trabajando. ¿Y por qué? Porque somos diferentes. Y al ser diferentes, tenemos diferentes puntos de vista, diferentes creencias, diferentes actitudes, diferentes personalidades. Cuando Jesús escogió a los 12 discípulos, los escogió diferentes. O sea, el Señor cuando los escogió a ellos, uno lo escogió publicano, al otro lo escogió celote, que era un grupo prácticamente delincuencial en ese entonces. Entonces, cuando Dios une ese grupo de personas, pues ellos también tuvieron conflictos, tuvieron pleitos, Dios tuvo que bregar con toda esa presión, ¿verdad? Pero fue un equipo que verdaderamente cumplió con el objetivo de Dios independientemente de las imperfecciones que tuvieran. ¿Por qué? Porque fue un equipo que empezó como estudiante y terminó siendo apóstoles del Señor. Terminaron ya maduros. Cuando usted lee el libro de Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro, las cartas que el apóstol Pedro hizo, pues se da cuenta que el lenguaje es completamente diferente al que nos enseñan en cuanto a él en los evangelios, de que él no sabía hablar, era pescador, y la forma después como escribía, pues se le pegó el dialecto del maestro. Entonces así nosotros también, a nosotros se nos tiene que pegar el dialecto de Jesús en nuestras vidas, y no solamente el dialecto, sino el carácter. Entonces, para eso tenemos que saber lidiar con nosotros mismos, sabernos soportar y saber soportar las diferencias, porque no es fácil bregar con personas distintas, pero qué bonito es que tenemos algo en común, que es el trabajo. Ustedes imagínense que esto es un negocio y es el negocio del reino de los cielos. El Señor dice, esto es un negocio y en ese negocio hay empleados y ustedes ahora mismo son compañeros laborales del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a sobrellevar todas estas cosas? Vamos aquí a avanzar. Vamos a saber qué es el estrés. El estrés es una condición o sensación que se experimenta cuando una persona percibe que las exigencias son más grandes que los recursos con que cuenta para solucionarlos. O sea, cuando empezamos a estresarnos, cuando empezamos a percibir que las exigencias, es decir, aquello que nos toca hacer, son más grandes que los recursos que nosotros tenemos para solucionarlos. Como cuando yo les digo algo acerca en la alabanza, que te toca a ti hacer esto y esto y esto, o a veces que les digo a ustedes, tienen que dirigir un servicio evangelístico, tienen que dirigir un servicio de jóvenes o una reunión y tal. Cuando ustedes, cada uno al que se le asigna esa responsabilidad, ve que eso que se le está asignando es más grande, es más exigente que lo que esa persona o lo que usted puede dar, empieza el estrés. ¿Sí? Entonces, nosotros ahí debemos saber que debemos manejar ese tipo de sensaciones. Es decir, ok, yo no estoy preparada, nadie es preparado para ser madre o padre de algo, ¿verdad? Cuando usted se le coloca a liderar algo, se le coloca a hacer algo, usted se va a estresar porque quizás usted dice, wow, o sea, esto ni en el mundo yo lo hacía y aquí me ha tocado lidiar con personas y personas diferentes a mí. Y sobre todo cuando se reúnen a hablar y les toca dar sus puntos de vista, hermana, es que yo no estoy de acuerdo, hermano, yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, ese tipo de sensaciones que generan estrés, pues se solucionan escuchando, ¿verdad? Cuando comprendemos al otro, cuando somos capaces de escuchar, yo creo que todo ese estrés se disipa completamente. ¿Cuáles son las fases del estrés? ¿Cuáles son las fases? Yo quiero aquí 3 puntos, ¿verdad? Alarma, cuando le viene la carga encima. Cada vez que nosotros, hermanos, nos ponen algo nuevo, todo lo nuevo trae
estrés, todo lo nuevo, todo lo que se le coloca. Una cosa es que ya usted entre en una rutina porque el ser humano es bueno en las rutinas. O sea, de hecho, nosotros inconscientemente lo que tratamos de hacer y la forma en cómo vive el ser humano es armando una rutina. Nosotros somos buenos haciendo rutinas porque nos gustan los seguros. Por eso es que mucha gente tiene problemas de conocer a Dios porque tiene miedo a lo desconocido, a lo que no conoce. Entonces nosotros como seres humanos, nuestro instinto de supervivencia es hacer una rutina en la cual nosotros nos sintamos seguros. Por eso hay gente que no suelta a otras personas porque como está tan acostumbrada a esas personas, entonces le cuesta buscar algo nuevo, porque ellos dicen, hay un dicho secular que dice, es que es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, y eso es completamente, es una barrera y es una creencia que nos está limitando a los retos, a lo que verdaderamente Dios nos manda a hacer, a saltar al vacío, porque la fe es precisamente eso, un salto en el vacío y es el confiar de que Dios nos va a sostener. Entonces, tenemos que salir de esos dichos y de esas creencias, porque siempre hay algo bueno por conocer y siempre lo bueno de Dios al principio va a ser alarmante porque es algo que no estábamos esperando y por tanto el estrés va a ser resistencia. Entonces, la primera fase es la alarma, es decir, uy, de esto no estoy preparado, pero después le voy a dar resistencia a eso. No es que no quiero. Entonces, una persona que se está resistiendo a algo es una persona que quizás puede decir, no, lo que pasa es que hoy no puedo. Entonces ya empiezan las excusas, pero muchas veces las excusas no es porque no pueda, sino porque no se siente en la capacidad, no se siente cómodo de lograrlo. Hay veces que sí, que una excusa es obviamente validera, porque en realidad sí quiere, pero no puede por X o Y motivo. Pero generalmente cuando empieza una faceta de estrés, empieza también la resistencia a una tarea. Es decir, me resisto. Entonces, esa resistencia produce un agotamiento emocional, mental. La persona termina enfermándose. Hay gente que cuando se le asigna cierto trabajo, ciertas cosas, y empiezan a lidiar con la presión de eso que se le colocó, la persona llega a un estado de agotamiento y puede enfermarse, ya sea de gripa, que le dio diarrea, que le dio dolor de estómago. Todos esos son síntomas de que se está resistiendo a algo y que le está generando estrés. ¿Ya? Entonces, cuando usted, ay, que estoy agotado, es porque verdaderamente se está enfrentando a situaciones que lo están estresando. ¿Cuál es la curva de la función humana en cuanto al estrés? Aquí, pues, podemos ver que hay una tensión saludable. Yo no sé si logran ver el mouse ahí, ¿verdad? Hay una tensión que es saludable. Es la que todos, por lo menos, manejamos cuando nos programamos. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Por lo menos los que les toca predicar ahora el miércoles, me imagino que se van a empezar a programar. Y entonces es como una tensión. Bueno, estoy tensionado porque estoy estudiando, me toca predicar, me toca enfrentarme a cierta situación, pero es una tensión que es saludable porque es la que te incita a trabajar, a prepararte, ¿verdad? Y estás en una zona de comodidad. Pero luego, cuando se empieza a curvar esta zona, cuando ya hay una exigencia mayor y ya empieza la fatiga, es decir, todo estrés empieza con fatiga. Entonces, es que no lo voy a poder lograr a tiempo, es que, o sea, el estrés generalmente nace en la mente y en las emociones. Ahí es donde verdaderamente nace el estrés. No es tanto la tarea que se te asignó, sino la forma en cómo tú estás interpretando las cosas. De igual manera cuando uno está en una conversación o cuando está aprendiendo algo o cuando está recibiendo una corrección. Cuando yo estoy recibiendo una corrección o tú estás recibiendo una conexión, el cuerpo inmediatamente va a reaccionar a una resistencia, se va a proteger porque eso empieza un nivel
de supervivencia, de adrenalina, y empieza, ¿será que esa persona va a dañar mi dignidad o me va a humillar o me va, o sea, siempre hay una predisposición. Entonces, cuando hay una predisposición, ya la persona ya no se está preparando para escuchar, sino para responder. Entonces, ahí es donde nosotros debemos irnos a la zona de comodidad y saber que ante cualquier circunstancia que nosotros estemos llevando para organizarnos, siempre es para solucionar o para llevar a cabo una acción. No para herirnos, no para que yo te dije esto, tú me dijiste lo otro, no, sino al contrario. Vamos a ver qué es lo que nosotros nos vamos a proponer hacer. ¿Qué es? Y ahí se va derribando el estrés. ¿Por qué? Porque donde hay confianza se va derribando la tensión. Y cuando ya tú esperas del otro que te corrija o que te haga o que te vaya a decir algo, si tú lo recibes de buena manera, si tú lo escuchas, entonces las cosas no van a ser tensionantes para ti, sino que al contrario, van a llevar a una solución, a un fin, y que esa discusión o esa planeación va a terminar en un fin provechoso. Sea cual sea la función que nosotros tengamos, ya sea en discipulados, ya sea en evangelísticos, ya sea donde tengamos que ponernos de acuerdo con algo, ¿verdad? Entonces, como el estrés siempre tú lo manejas a nivel social, porque hay un estrés a nivel personal, pero ya eso ya es debido a los traumas que no se superan. Pero por lo general el estrés siempre es por algo externo, algo a lo cual tú te estás resistiendo, ¿verdad? Entonces, cuando llega la fatiga, entonces empieza el cansancio. Me siento agotado, me siento cansado, siento que no voy a seguir con esto. Yo no sé cuántos de ustedes cuando empezaron a hacer una actividad a lo cual ustedes tenían la responsabilidad, es donde más agotados se sintieron y quizás otros disfruten la actividad que tú hiciste, pero tú no lo hiciste. ¿Por qué? Porque tú estás en modo supervivencia, tú estás en modo de que todo quede perfecto, de que todo quede bien. Y cuando nosotros nos exigimos en sobremanera, pues entonces ahí es donde viene ese cansancio y donde viene una frustración. Y entonces mire que ahí va bajando y la salud es afectada y cuando ya quiera ver, ya va a tener un colapso. Es decir, un colapso es ya el extremo del estrés, donde usted, hermano, pero usted le dijo y le redijo y eso, mejor dicho, ofendió a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el estrés generalmente se vive por dentro y afecta si no se comunica. ¿Cómo se acaba el estrés? Cuando hay una buena comunicación. Yo creo que uno de los factores más grandes por lo cual una persona se estresa es porque no sabe comunicarse. Más nada. Tú te estresas en tu trabajo con tu jefe porque no has sabido comunicarte, ni a ti mismo ni a los otros cómo te sientes. Entonces hay gente que dice, no, es que yo mejor callo, yo mejor aquí me quedo. Y eso de alguna u otra manera afecta nuestra salud, porque Dios nos dio el poder de la palabra, ¿verdad? Por eso es que la palabra es muy importante. Por la palabra fueron hechas todas las cosas. Y dice, en el principio era la palabra. Entonces, Dios nos dio la palabra para comunicarnos, porque la palabra es esa fuga que saca todo aquello. Por eso es que cuando usted reprende, cuando usted ora, cuando usted habla, usted se descarga. Porque nosotros somos un río y el río tiene que salir. Por eso el libro de Santiago dice que de vuestra boca sale agua de maldición o de bendición, ¿verdad? Y la lengua es una llama de fuego. Entonces, cuando esa llama de fuego, porque es un instrumento que puede ser para bien o para mal, usted tiene que usarlo para un manantial bueno. Pero cuando usted deja que su estrés llegue a un colapso, usted va a encender y va a derribar. ¿Por qué? Porque no se habló a tiempo. No es que el estrés no se sepa manejar, sí se sabe manejar, si se hace de la forma correcta. Es decir, en el momento en el que yo me siento de tal forma, yo la voy a hablar con las mejores palabras. Y si yo lo acumulo, llega una fatiga, llega un cansancio, mi salud es afectada,
y llega un momento en donde le voy a echar la culpa a los demás de todo lo que me ha pasado y eso va a herir a los demás y se va a herir a usted mismo porque después va a decir, oye, pero ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no lo comunicaste? O sea, lo importante de no tener estrés es sabernos comunicar. Entonces, esto es muy importante que usted lo entienda. Dios nos dio la palabra para saberla expresar. Y en el principio, Dios vio que era bueno y fue así. Dios a través de la palabra hizo toda la creación. Habló acerca de la luz y la luz fue hecha, ¿verdad? Porque todas las cosas son a través de la palabra. La palabra tiene un poder para derribar o para levantar. Entonces, cuando la palabra no sale y usted empieza a crear cosas, pero en su mente y la palabra se retorna, se retorna, se retorna, se retorna, esa palabra le va a hacer un mal a usted porque no la está hablando en el momento en el que le debió hablar. Y además porque la otra persona no es vidente o no tiene una capacidad alta para adivinar lo que cada uno de nosotros está sintiendo. Entonces, Dios nos dio la palabra para comunicarnos. Hay veces en donde tenemos que guardar silencio, pero hablarlo con Dios. Como hay veces donde debemos hablar y decir, cuando la cuestión es social, cuando la cuestión es con una persona, háblelo con las mejores palabras y verá que toda esa tensión que usted tiene por dentro, de alguna manera desaparece. ¿Qué cambiará toda nuestra situación? Cambiará la forma en cómo reaccionamos a situaciones a través del principio 90-10. El principio 90-10. ¿Cuál es el principio 90-10? El principio 90-10 significa el 10% de la vida está relacionado con lo que nos pasa. Y el 90% de nuestra vida está relacionado por la forma en cómo reaccionamos. Yo quiero que tú prestes mucha atención a esto porque esto es muy importante. Esto es un gran principio que muchas empresas aplican para sus empleados y en la vida secular se aplica mucho y también para nuestra vida espiritual. El 10% de la vida está relacionado verdaderamente con lo que nos pasa en el día, pero el otro 90% está relacionado por la forma en cómo nosotros reaccionamos ante esa circunstancia. Nosotros nos podemos machucar un dedo, ¿verdad? Eso fue parte del 10%, nos machucamos el dedo, pero cómo reaccionamos ante ese machucón de dedo depende de nosotros, cómo nosotros reaccionamos. Y a veces es complicado, ¿verdad? Porque a veces la cuestión de las emociones, pero Dios dice que nosotros debemos controlarnos a través del fruto del Espíritu Santo, es decir, que es algo que debemos aprender. Nosotros antes que aprender de los demás debemos aprender de nosotros mismos, es decir, debemos empezar a estudiarnos, estudiar la forma en la que reaccionamos y por qué lo hacemos y a quién se lo aprendimos. Cuando tú salgas de esos patrones, si tú eres estresante, ¿por qué eres estresante? ¿Qué te llevó a esa actitud que luego se hizo un hábito en tu vida y que ya hace parte de tu personalidad como un patrón, pero que ahora tienes que desaprender eso porque a pesar que nuestro entorno nos enseñó eso, no quiere decir que sea nuestra esencia. Es algo que nuestra mente aprendió, pero no necesariamente tiene que ser así. Y a veces nosotros tenemos creencias de que es real porque lo hemos creído, pero nos hace daño. Todo aquello que tú crees, tanto pensamiento como a nivel sentimental, a nivel emocional, si te hace daño, si va contrario a la palabra, tienes que cambiar ese patrón. Si hay un patrón de incredulidad, tienes que cambiarlo. Si hay un patrón emocional que te hace reaccionar ante situaciones, ya sea de manera silenciosa y renuente, o ya sea de manera iracunda, o ya sea de cualquier otra forma, tienes que cambiarlo. ¿Por qué? Porque Dios nos da una paz y Él nos ha entregado eso.
Él quiere que nosotros vivamos en tranquilidad mental y de corazón, pero eso hay que trabajarlo. Entonces, ¿cómo nosotros lo trabajamos? ¿Cómo se maneja el 90%? Porque el 10% no lo vamos a saber manejar, es lo que nos pasa. El 10% es algo que nos va a pasar durante el día, pero ¿cómo nosotros manejamos el 90%? Con nuestra reacción. Debemos saber si esa reacción me está edificando a mí y está edificando a la vez al otro. O sea, nosotros debemos ser y debemos aprender inteligencia emocional. La inteligencia emocional es algo que se aprende con los años y con los años de ejercitar los sentidos. O sea, nosotros no podemos vivir la vida solamente ahí, que estamos viviendo la vida y estamos reaccionando hasta ante circunstancias de la manera arbitraria. No, nosotros debemos, hermanos, empezar a trabajar y a ser conscientes de cómo estamos actuando a nivel laboral y a nivel ministerial. ¿Cómo yo estoy actuando? ¿Cuál es la fuente de mi aprendizaje? ¿De quién lo aprendí? ¿De quién aprendí esta actitud? ¿O de qué suceso? ¿Desde qué suceso yo empecé? Porque generalmente la amargura hacia un hombre o hacia una mujer está en cuando no confiaré más en los hombres por esto que me hizo tal fulanito de tal, o no confiaré en esta mujer por esto, o no confiaré en la iglesia por esto, o no confiaré en los pastores por esto. Entonces fueron creencias y fueron argumentos, fueron fortalezas. Las creencias son fortalezas, son castillos en la mente. Entonces esos castillos en la mente, tienen reacciones. Entonces, esos castillos que hiciste, tanto bueno como malo, van a tener reacciones a nivel físico. Entonces, ¿de quién lo aprendiste y en qué situación o desde qué situación aprendiste esto? Entonces, es que yo lo aprendí cuando mi papá me abandonó o lo he tenido desde chiquito, un sentimiento de abandono. Entonces, yo tolero muchas cosas en mi vida malas y tolero que todo el mundo me humille y me diga cosas malas porque tengo miedo al abandono. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo miedo al abandono, entonces ahí es donde verdaderamente se desencadenan reacciones de tolero tal situación, tolero esto, tolero lo otro en los demás porque en realidad no quiero que me abandonen. Pero lo que verdaderamente nosotros debemos entender con Dios es encontrar el valor que nosotros tenemos y tratarnos como nos merecemos ser tratados y después que nosotros aprendamos a ser tratados, ya como nos tratamos, empezaremos a tratar bien a los demás, porque entonces ahí se cumpliría el principio, trata a los demás como te tratas a ti mismo, ¿verdad? Entonces, si yo me trato bien, la consecuencia es que yo voy a tratar bien a los demás. No trates a los demás como no te gustaría que te trataran a ti. Y eso fue un principio bíblico grande y poderoso que Jesucristo nos dio. Entonces, Dios en realidad lo que quiere es que tú aprendas a tratarte bien, que aprendas tu valor para empezar a tratar a los demás de la misma manera como te estás tratando. Pero si una persona se trata mal a sí mismo, se invalida a sí mismo, no cree en sí mismo, no es capaz. Una persona que cree que los demás no son capaces es porque muy en el fondo esa persona se cree incapaz. Una persona que se enoja fácilmente con los demás es porque muy en el fondo está enojado consigo mismo o enojado por aguantarse cosas. ¿Cuántas cosas tú no te aguantas y estás enojado contigo mismo? Entonces no toleras que otra persona haga X o Y cosas porque también te enojas, ¿verdad? Pero es por eso, porque estás enojado contigo mismo y lo estás proyectando como un espejo. La otra persona es un espejo de ti. Lo que a ti te molesta de la otra persona es porque esas cosas tú las tienes en tu interior, ¿verdad? Ay, me da rabia cómo esa persona se deja sabotear del otro. No, es que porque tú lo tienes, muy en el fondo, tienes que saber tratarte bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no lo tuvieras, tú llamaras a la otra persona y le dijeras, mira, esta es la forma como tú debes aprender a tratarte, no sé qué, yo no sé cuándo, lo trataras de comprender, de entender.
desde afuera una situación llena de misericordia, esa ¿Me persona se... podría leer, por favor? ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Ok, sigo. Entonces, cuando una persona está pasando por X o Y, en lugar de enojarte, cuando hay una inteligencia emocional, tu instinto es ayudarlo. Tu instinto no es enojarte con la otra persona. Tu instinto es ayudarlo a decir, hey, esta persona se está dejando mangonear por la otra. Hey, voy a hablar con ella, ven acá, ¿qué te pasa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué estás viviendo? ¿Por qué estás permitiendo estas situaciones en tu vida? Como una manera de ayudar, ¿verdad? Pero cuando a nosotros nos hastía la personalidad de otro, debemos empezar a examinarnos qué tenemos nosotros en el corazón y qué estamos experimentando enojo interno de lo que a nosotros generalmente no nos gusta. Entonces, ¿cómo manejamos el 90% del estrés? Con nuestra reacción. Vamos a hacer un escenario y aquí hice ¿cómo es que se llama? Un ejemplo. Escenario de reacción. Tú te vas a imaginar eso, te lo vas a imaginar. Trabajaste un informe urgente en casa. Te dispones a desayunar. Yo creo que usted ahí empiece a imaginarse esto que yo les estoy leyendo a ustedes. Usted trabajó un informe urgente, era algo que tenía que hacerlo y lo hizo en la casa. Usted se dispone a desayunar y tú estás impecablemente vestido. De hecho, estás de blanco. Necesitabas ir de blanco ese día. Pero tú tienes una hija y tu hija te tira la taza de café y mancha la última camisa limpia que tenías. O sea, la única. Sin esa camisa no te dejaban entrar a la oficina. Tú no tienes control sobre lo que acaba de pasar. Y es verdad, no tienes el control, ¿verdad? Lo que suceda será determinado por la reacción. Cómo tú reaccionas ante eso que te acaba de pasar. Ahí empieza la tensión. Tú estabas en algo, estabas en un confort, tú estabas bien, tú habías dispuesto que todo fuera perfecto en tu casa, en tu vida. Tú estabas vislumbrando un día perfecto, pero te pasó eso. Entonces, tienes varias opciones. Empiezas a maldecir, regañas severamente a tu hija, la coges por los pelos, la tiras por allá, reprendes porque manchó tu ropa. Hija del diablo, te vas fuera, ese es el diablo que me estaba atacando, fuera en el nombre de Jesús, pobre mujer, pobre hija tuya, se va traumada. Y la pequeña se pone a llorar porque le hablaste que era un diablo. Una cosa es decirle diablo a Pedro, porque ya estaba acostumbrado con los discípulos, y otra cosa es hablarle a tu hija de que, que tiene o sea, que es un hijo del diablo porque regó, porque te dijo, ¿verdad? Ahora, imagínese que de pronto usted dice, bueno, es que yo no me puedo imaginar que no tengo una, una niña, entonces imagine que es su sobrina, que es su prima, no sé. Pero yo sé que esa situación fue tensionante, ¿verdad? Pero la reacción suya es lo que verdaderamente desencadena. Te volteas hacia tu pareja, si en caso tal, imagínese que tienes su esposo, su esposa, la criticas o lo criticas por colocar la taza demasiado cerca de la orilla de la mesa y inicia una batalla verbal. Es que tú no tienes cuidado, es que mira tú esto, mira lo otro, y la pobre niña ahí traumada, la dejó traumada. Esa es una experiencia que ella nunca va a poder olvidar en su vida, sus padres peleando, todo por una reacción. Y después tú sales vociferando, maldiciendo, diciendo que fue el diablo quien lo hizo. Y subes a cambiarte la camisa cuando bajas de regreso, encuentras a tu hija demasiado ocupada llorando, terminándose el desayuno a fin de estar lista para la escuela, y ella pierde el autobús. O sea, todo lo que se desencadenó por eso. Luego, tu pareja se ha ido al trabajo, no se despidió, se fue enojado, pateó al perro y llegó
preocupado o preocupada a su trabajo. Y ahí, después, te apresuras al carro, en caso tengas carro, tengas moto, lo que sea, ¿verdad? Llevas a tu hija a la escuela, manejas a 80 kilómetros cuando lo permitido es 30, te detienen por exceso de velocidad, te multan con 850,000 pesos, como ya muchos de nosotros nos han multado y, mejor dicho, eso ha sido de llanto, ¿verdad? Y de rabia y de impotencia. Y después llegas a la casa de tu hija, ya después de 8 horas de trabajo, ella sigue enojada, llorando y se baja sin despedirse ni darte un beso. Ah, no, perdón, ahí no, todavía no ha llegado a la casa, apenas baja el trabajo, ¿verdad? Ella sigue enojada, llorando y se baja sin despedirse ni darte un beso. Y después, por fin llegas a la oficina. Llegas 30 minutos tarde, te das cuenta que se te olvidó el informe por estar peleando con tu esposo, con tu esposa. O sea, eso fue lo peor de la mañana. Tu día empezó terrible y parece que se pondrá cada vez peor. Cuando llegas a tu casa, tienes un pequeño distanciamiento en tu relación con tu pareja y tu hija. Espero y se estén imaginando todas estas situaciones, ¿verdad? Si hay una coincidencia, es pura casualidad de Dios, así que esperemos que a nadie le pase esto. Cuando llegues a tu casa tienes un pequeño distanciamiento en tu relación con tu pareja y tu hija. ¿Por qué tuviste un mal día? ¿El café lo causó? No. ¿Tu hija lo causó? No. ¿El policía lo causó? No. ¿Quién lo causó? ¿Quién lo causó? Tú lo causaste. La forma en cómo reaccionaste o como yo reaccioné esos 5 segundos fue lo que causó el mal día. Ahí se colocó una imagen, tuvo un mal día, Señor, cuéntamelo todo y permítame ayudarle. Y hay gente, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se dañó todo el día, se dañó las situaciones solo por una reacción de 5 segundos. Porque cogiste a tu hija por el café que había regado en tu camisa. Entonces, vamos a ver un ejemplo, la misma historia, pero al revés, ¿verdad? El café se derrama, tu hija está a punto de llorar, tú gentilmente le dices, está bien hija, solo necesitas tener más cuidado la próxima vez. O sea, eso ya se ve como tan evolucionado, ¿verdad? Esa respuesta, pero si nosotros sabemos manejar, porque es que yo no estoy hablándole desde un punto de que, ya yo lo sé, yo lo estoy enseñando porque ya yo lo sé, no. Todas estas cosas eh, son cosas que nosotros todos debemos hacer y debemos procurar hacerlo. Por lo menos yo en mi caso cada día trabajo con las respuestas, las formas, porque en mi caso yo ignoraba, ¿verdad? Yo lo que hacía era quedarme callada y le daba al otro la medicina del silencio, es decir, no era evasivo lo que le estaba haciendo y a veces el silencio hace más daño que las palabras. Entonces, cuando la otra persona me decía, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Y yo me quedaba en silencio, era la manera de yo vengarme de aquella persona a través de no decirle lo que sentía. Pero al pasar los años, Dios me ha venido enseñando de que este gran principio, de que en el principio fue la palabra y que para que la otra persona sepa lo que yo tengo que saberme comunicar. No es solo soltar palabras vociferantes, es saberme comunicar. Entonces, sé que no es fácil manejar las emociones súper estresantes o de enojo, pero sí se puede hacerlo. Dios no está diciendo no te enojes, porque eso es imposible no enojarse. O sea, eso es no ser un ser humano. Jesús también se enojó, ¿verdad? Con el templo y volcó todas las cosas. ¿Sabe qué es lo importante verdaderamente de las emociones? No es controlar,
sino saber gestionar eso que yo estoy sintiendo con la mente. Es decir, que la mente racional tome el control de lo que estoy sintiendo y empiece a preguntarse, ¿está bien lo que estoy sintiendo? ¿Es bueno para mi salud? ¿Es bueno para el otro? ¿Estoy siendo provechoso? ¿Esta conversación está siendo provechoso con estas imprudencias emocionales que estoy cometiendo? ¿O verdaderamente voy a dar una respuesta que edifique, que transforme, que solucione? Y esto es lo que de pronto necesitamos a nivel también ministerial. Cuando estamos en una reunión y la reunión se ponga tensa, que no explore las emociones, no explote las emociones, sino qué puedo yo hacer para mejorar esta situación y qué puedo yo hablar, qué puedo decir, qué puedo yo fomentar. ¿Estoy fomentando más guerra o estoy fomentando paz, de que esto termine en unidad o que termine yéndonos de acá, de este lugar? ¿Verdad? Entonces, yo aprendí eso, yo aprendí a que nosotros debemos comunicarnos. Hey, me estoy sintiendo así por esto y por esto, aunque el otro no escuche. O sea, mi función aquí no es hacer que el otro me escuche, sino que yo me sepa comunicar aunque el otro no me esté escuchando. Eso es algo, y si el otro no te sabe escuchar, ya eso es de esa persona, no tuya, ya eso es problema de la otra persona. Pero cuando tú te sabes comunicar, tú estás contento contigo mismo, tú estás contento y tú dices, ok, yo por lo menos, aunque el otro no me escuchó, aunque el otro no me entendió, yo supe comunicar mi situación y eso te da cierta paz y tranquilidad. Entonces, si hay una buena respuesta, todo lo que pase después de ahí va a ser algo bueno. O sea, ese es el fruto de la paz. Todo servidor debe tener el fruto de la paz encima, ¿verdad? Y tiene que cultivarla en su vida, siempre, siempre. Acuérdese de estas palabras. Fuimos llamados a ser pacificadores. Pacificadores. Yo no fui llamada a que la gente tenga que escuchar mi ego, que la gente tenga que escuchar mi enojo. No. El enojo va a existir, pero no pequéis haciendo que el enojo se quede en nuestros corazones, porque si el enojo se queda más de 10 minutos en nuestros corazones, ya se arraiga y se vuelve un resentimiento, después ya de un resentimiento ya se vuelve un odio en la vida de una persona. Ya, entonces, si usted un enojo no lo sabe gestionar en el momento, se puede volver un resentimiento y un odio y una raíz de amargura que eso solamente usted y Dios lo puede sacar cuando lo reconozca. ¿Verdad? Pero entonces ahí nosotros debemos entender que toda buena reacción siempre va a traer buenas reacciones. Y después lavas la camisa, porque tú no pudiste controlar que se te manchara la camisa, pero la lavaste, pides a tu pareja sirva el desayuno, continúas desayunando, te levantas para asearte y después tomas el informe tranquilamente. Tu pareja y tu hija o tu hijo están listos, se despiden bien, conduces tu auto con tranquilidad y tu informe es todo un éxito. ¿Sí se nota la diferencia? O sea, cuando todo lo hacemos de una manera diferente, todo está en cómo nos sintamos, en cómo reaccionemos. Si nosotros manejamos nuestras emociones de manera inteligente y de manera racional, porque las emociones están en dónde? Están en la parte occipital del cerebro, que es la parte de atrás, la parte de esta parte de la amígdala, ¿verdad? El huequito que nosotros tenemos detrás de nuestras cabezas. Ahí está tu enojo, ahí se forma todo eso, ahí se forma todas esas frustraciones. Pero nuestra parte frontal, que es la parte de al frente, es donde están nuestras decisiones, nuestras razones. Entonces, si la parte de al frente toma el control de la parte de atrás, entonces vamos a marcar la diferencia. Maneja la respiración profunda. Cuando estés enojado, respire profundo para que entre oxígeno y logre pensar, porque está lleno de adrenalina, está lleno de cortisol. Y cuando usted está lleno de esas cosas, usted no piensa, usted no razona. Por eso cuando una persona está iracunda,
le mocha la oreja como se la mochó este Pedro a Malco, ¿no? Con el enojo que se iban a llevar al maestro, ¿cómo así? ¡Pra! Y le mochó la oreja y por poco le mocha la cabeza, porque yo te aseguro que le iba a cortar la cabeza, sino que yo no sé, un ángel como que le habrá hecho a la espada de Pedro y ¡pum! Le mochó fue la cabeza. Le mochó fue la oreja, ¿verdad? Pero yo sé que Pedro iba a cortarle la cabeza a ese hombre, iba a asesinar, ¿verdad? Pero Dios lo calmó, Jesús lo calmó y le dijo, cálmate, Pedro, tranquilízate. ¿Por qué? Porque es que si yo quisiera, yo mandara a miles de ángeles, pero no, yo soy el que me entrego voluntariamente, ¿verdad? Entonces la inteligencia emocional de Jesús era muy, muy hermosa. Entonces todas esas cosas debemos entenderlas. Nos quedan 10 minuticos, así que vamos ya finalizando la reunión. Algunos tips. Planifica tu agenda del día evitando sobrecarga de actividades. Planifica tu agenda, no sobrecargues. Ay, es que tengo 50 puntos, pero de esos puntos nada más hiciste 5, ¿verdad? Entonces ahí ya hay frustración. Ahí ya vas a decir, es que yo soy, o sea, muy inconscientemente no logro hacer lo que me propongo. Y son cosas subconscientes que se van creando. No, si vas a hacer 3 cosas, hazlas bien y siéntete feliz de haberlas logrado durante el día. Segundo, separa tu vida laboral de lo personal. Una cosa no tiene que ver con la otra. El hecho de que te estén pasando cosas en la empresa no quiere decir que eso lo vayas a llevar a tu casa. A tu casa lleva tranquilidad, lleva armonía, lleva a Jesús en todo lugar. Pero si estás viviendo ahora un estrés laboral, no lo lleves a tu casa. Y viceversa, si estás llevando una vida personal bastante paupérrima, bastante estresante, no lo lleves a tu vida laboral, ministerial, no lo lleves a la iglesia, porque tus compañeros de milicia no tienen por qué ser castigados por lo que está pasando en tu casa. Entonces, por eso cuando llegues a tu casa, cuando llegue a la iglesia, usted, Señor, yo te entrego todas estas cargas y trate de hacer un buen ambiente ministerial, porque de eso depende todas las cosas que nosotros vayamos a hacer de aquí en adelante. Aprende técnicas, que era lo que yo le decía, aprenda técnicas de autocontrol, lea libros, lea la Biblia, cómo Jesús se autocontrolaba, ¿verdad? Aprenda técnicas, porque esas cosas se aprenden, eso no es que hay que, no, respirando profundo, llénese de creencias que verdaderamente le ayuden a autocontrolarse. Elimine grupos de chat innecesarios, porque a veces las malas actitudes se pegan. Entonces, ese poco de chat vulgares y de todo, y que todo es muerte, y que todo es accidente, y envían, mejor dicho, parecen periódicos de al día, todos los muertos se lo quieren estar enviando a esos grupos. Sálgase de esos grupos. Yo sé que hay que vivir en la realidad, pero tampoco a cultivar esa vida negativa, porque la vida negativa trae más negatividad y va a traer es negatividad a su casa. Y estimule su cerebro, estimúlelo leyendo, meditando. La meditación es muy importante. Medite en Dios. El Salmo 1 habla acerca de la importancia de la meditación. Trabaje su mente, trabaje sus emociones. ¿Por qué? Porque a nivel ministerial, usted va a lidiar con ese estrés. Usted va a lidiar con cosas que quizás muchos no han sabido todavía cómo manejar y lo que hacen es, sienten la frustración y se resisten a eso y se salen, no se salga. Cuando usted sienta un estrés que usted lo quiere sacar, trate de manejarlo, trate de manejar su corazón, su espíritu y decir, no voy a darle lugar a este estrés, al contrario, voy a organizarme de cómo puedo sobrellevar esta carga que Dios me ha puesto, porque Dios no nos pone una carga que nosotros no sepamos sobrellevar, ¿verdad? Y no le trabajemos indolentemente al Señor. Y no trabajemos indolentemente con nuestros hermanos. No guarden rencor. Al contrario, debemos manejar técnicas de autocontrol y técnicas también para generar confianza. Cuando usted es confiado y confía
en el potencial que tiene el otro, usted no le va a echar tierra a nadie. ¿Quiénes son los que echan tierra? Aquellos que se creen que no son capaces de hacer lo que el otro hace. Y usted es capaz, solamente que no se ha disciplinado. Cuando uno se disciplina, usted es capaz de muchas cosas. Entonces, en lugar de mirar lo que está haciendo el hermano, es mirar cómo puedo yo ayudar y cómo puedo yo complementarme. Entonces, en estos 8 minutos que nos queda, quisiera orar, a orarle a Dios por esta reunión, por ustedes, que Dios siga fortaleciendo y que pueda crear cada día sabiduría en sus mentes, en sus corazones, para saber comunicarse. Eso es lo que Dios me decía a través de esta enseñanza. El pueblo muchas veces se estresa, se carga porque no sabe pedir ayuda, no sabe, porque cree que, ay, porque es que me lo asignaron a mí y yo todo lo puedo hacer. No, o sea, ¿a quién queremos, a quién verdaderamente queremos recibir validación? ¿De quién queremos recibir validación? Al contrario, si nosotros somos lo suficientemente humildes para saber que no todo lo podemos hacer solo y que podemos pedir ayuda y que cuando nos digan algo, nosotros no nos podemos molestar por eso que nos digan. ¿Por qué? Porque a veces hay una creencia muy interna de que si el otro me corrige es porque el otro cree que él es superior a mí, entonces yo tengo que defenderme. Ay, es que yo me tengo que defender porque es que el otro después, si tiene la razón o yo recibo la exhortación, entonces el otro es superior a mí. Hermano, el que te corrige puede llegar a ser un maestro si tú así se lo permites. Entonces, seamos maestros los unos con los otros. Que lo que nosotros hemos aprendido podamos retroalimentarlos a ustedes y lo que ustedes han aprendido de sus vidas, que haya sido provechoso para ustedes, nos los puedan también retroalimentar. Pero debemos tener la humildad para comunicarnos también y para escuchar, para sabernos escuchar, para respetar al líder. Tenemos que respetar al líder, aunque sepa menos que nosotros, ¿verdad? Si alguien tiene a cargo una función, ¿verdad? Hay que respetar esa función, aunque muy en el fondo tú sepas que tú lo puedes hacer mejor. No, pero es que la que está es esa persona. Sepamos verdaderamente respetar las posiciones y los mantos, porque recuerden que los mantos generalmente no dependen de lo que sepamos, sino de que Dios tiene misericordia y Dios puso esa persona y le puso ese manto porque Dios sabe las capacidades que tiene para impartir. Entonces no menospreciemos y ayudémonos. Al que tenga una función, ayudemos, pero con humildad y con sabiduría y siempre sabiendo escuchar. Eso es lo que verdaderamente importa y esta enseñanza espero que les haya sido de provecho para ustedes. Para mí fue de mucho provecho, yo también aprendí mucho porque cada vez que Dios me inquieta acerca de un tema, pues primeramente me enseña a mí y sé que hay cosas que debo saber también manejar al igual que usted. Así que le pido a Dios que cada día siga extendiendo su misericordia. Así que ahí donde tú estás, cierra tus ojitos porque ya tenemos 4 minutos. Entonces, si se corta la comunicación, ya saben, siguen orando en sus casas y le damos gracias al Señor. Padre Todopoderoso, te damos las gracias en esta preciosa noche que nos permites estar. Te damos las gracias te damos las gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos en el nombre todopoderoso de Jesús que nos ayudes y que cuando haya estrés en nuestras vidas, Señor, si hay un estrés crónico, no hay ningún estrés crónico, Señor, tú te lo llevas fuera de sus vidas en el nombre todopoderoso de Jesús. Te pido que cada día nos enseñes más a comunicarnos mejor, a comunicar lo que sentimos, a comunicar, Dios mío, y siempre con esa respuesta blanda, con esa respuesta y ese patrón mental de que cada reunión, de que cada conversación, de que cada gestión que hacemos siempre es para beneficio propio y de los demás. Te pido que nos enseñes cada día, que nos guíes,
que sea una intervención divina tuya, Señor. Rompe las cadenas que tengas que romper como equipo, Señor. Si alguno está desanimado, Señor, anímalo. Si alguno, Padre, está cansado, está resistiéndose a tu ministerio, ya sea por causa de que muy en el fondo cree que no es capaz, ayúdalo a gestionar y de que sí tiene valor, Dios mío. Ayúdales a entender el valor que ellos tienen y que todo con disciplina se forma y se forma, Dios mío, de una manera excelente. Te pido que seas tú, Dios, cada día, Dios mío, sanándoles el alma, sanando el corazón de este equipo de ALS, Señor. Que las personas que se vayan añadiendo sean personas, Dios mío, que verdaderamente reconozcan cada vez que fallan y que también sepan recibir esos halagos que solamente tú sabes dar, Dios mío, con humildad, con ese reconocimiento que tú das. Padre, te pedimos que seas tú, Dios, revelándote a cada vida. Revélate a cada persona, Dios. Te doy gracias por cada persona que hoy está aquí conectada contigo, Señor. Padre, que estas reuniones sean reuniones llenas de enseñanza, sean llenas de oración, Dios mío. Te pido por cada situación en la vida de ellos, Padre. Sabemos que no es fácil servirte y a la vez tener cargas personales, Señor. Te pido que seas tú resolviendo cada carga personal que ellos tengan en estos momentos en sus hogares, que seas tú sanando su cuerpo, su alma, su espíritu, Dios, limpiando su sangre, su sistema digestivo, su sistema respiratorio, circulatorio, Señor. Te lo pido en el nombre todopoderoso de Jesús. Ayúdanos y fortalécenos, Señor, en unidad. Que seamos uno así como tú y tu Padre son uno, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones para todos. Le doy gracias a Dios por ustedes. Así que bueno, despidámonos. Chao, chao, chao. Chao, Paz. Esté Chao, bien. chao, chao, chao. Chao, chao. Felices sueños. Bendiciones. Se cuidan, Bendiciones. Amén. se cuidan. Que duerman con los angelitos. Amén.